problemas sociales. Esas son las cosas que les puedo decir que se pueden a la Revolución Rusa no empezó así porque sí, tuvo varias causas. La primera fue el zarismo. Fue un tipo de gobierno donde solamente el zar podía dar su opinión y el pueblo no podía opinar nada sobre eso. La Revolución Rusa. Muchos no conocen la Revolución Rusa, ya que fue un evento que sucedió prácticamente en la Primera Guerra Mundial. La dividí por 6 facciones que pasaron en la Revolución Rusa: el zarismo, 1917, el comunismo, la desigualdad social, política y económica, los bolcheviques, Lenin y pues ya. La Revolución Rusa fue un acontecimiento sobre el movimiento obrero por Lenin, que quiso hacer, tipo quitar la sociedad alta, porque explotaba mucho a los trabajadores. Y en esto proviene el zarismo. Bueno, ¿el zarismo qué es? El zarismo era un gobierno del zar al cual mandaba obligatoriamente. O sea, era como, en ejemplo, Corea del Norte en estos momentos, o sea, que era una monarquía, no podían hacer nada, o sea, eran explotados laboralmente, no podían votar, como en estos momentos nosotros sí podemos hacer. Y claramente el zar obviamente hacía todos los votos, todo lo político con sus ayudantes que eran de alta clase. Características de la Revolución Rusa. El siguiente punto. Se dio una transformación radical del Estado ruso en un lapso de apenas un año. Se terminó una monarquía en un tiempo muy corto y también con métodos diferentes. Se instaló el primer Estado socialista de toda la historia y también supuso los inicios para la URSS, que se instauró en 1922 y fue una de las principales potencias de la Guerra Fría. Los personajes más importantes de la Revolución Rusa fueron Lenin, Trotsky, el zar Nicolás II, Mijaíl. Les voy a mostrar las personas importantes sobre algunas, porque sí son bien, las principales de la Revolución Rusa. José Stalin. José Stalin fue, bueno, tras la muerte de Lenin, él tomó, o sea, él consolidó el dictadura soviética. León Trotsky, él fue el que encendió, se puede decir, inició el ejército rojo. Rasputin era un ángel influyente de la familia real antes de la Revolución Rusa. Nicolás II fue el último zar de la Revolución Rusa que fue ejecutado con su familia. Tenía 5 hijos y su esposa se llamaba Alejandra. Alejandra también tiene mucho que ver en la Revolución Rusa. Alexander Kerensky, como hace poquito les comentaba y les decía que él fue el líder del gobierno provisional. Vladimir Lenin, él fue, para lo que él se ocurrió morir, él lo único que hizo fue como de los bolcheviques, fue el líder de los bolcheviques y también fue el principal, fue la cabeza principal del Partido Comunista. Estas personas fueron las que participaron mayormente en la Revolución Rusa, o sea, esas personas fueron las que contribuyeron más en dicha revolución. Fueron Nicolás II, Rasputin, Lenin, Trotsky y Norjad. Estas personas fueron las encargadas de, pues, decirlo así, como impulsar o revolucionar la Rusia. Y sin estas personas yo creo que la Revolución Rusa no fuera sido tal como la conocemos hoy en día. Sus consecuencias. Los campesinos quedaron en huelga porque técnicamente perdieron sus tierras al tener el gobierno socialista y el ejército manifestó un descontento al tener tantas muertes y no poder tener tanta victoria en el momento del régimen. La parte de la revolución fue la que más hubo impacto entre otros países, ya que fue muy exiliado de sus países que lo apoyan. Por ejemplo,
Inglaterra y Francia fueron los que salieron primero porque bueno, no querían involucrar en una guerra donde ya estaban. Por ejemplo, como están en la Primera Guerra Mundial, fue una guerra que Rusia le tocó salirse para reformar su gobierno, y aparte de eso, como los países no lo querían ayudar, fue donde estuvo su devastador suceso. Las causas fueron la guerra, hambre y desigualdad. La guerra, ya que la revolución rusa, Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial, entonces dado esto, sufrieron hambre y desigualdad, ya que los nobles trataban mal a los obreros, porque los obreros les tenían que servir a los nobles, o sea, lo que cultivaban y lo que ganaban se lo tenían que dar todos los nobles. El cuarto punto de la exposición, las causas de la revolución rusa. Pues había una situación muy grande de opresión y pobreza, y pues esto pues molestaba bastante al pueblo. También había las derrotas sucesivas de la Primera Guerra Mundial. También la corrupción e ineficiencia del gobierno zarista enojó bastante pues, al pueblo, y por eso lo motivó a rebelarse. Y la situación del invierno, que fue especialmente dura por la Primera Guerra Mundial. Las causas fueron varias, voy a nombrar las más importantes. Primero era que Rusia estaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, enfrentándose contra Alemania, y sufría muchas derrotas, perdía mucho ejército, el desabastecimiento de la hambruna del hambre era mucha, y en 1905 hubo una guerra que se llamó la guerra ruso-japonesa, donde también fue perdedora. La segunda causa fue la crisis económica y social que vivía el país, debido también a las guerras que enfrentaba. Los habitantes de Rusia manifestaron, ya que estaban muy inconformes a esto, debido a la hambruna entre obreros y campesinos, y prácticamente también los soldados debido a la misma guerra. La tercera causa es el atraso industrial y tecnológico que sufría Rusia debido a la revolución y a las guerras que tenía. Esto desembocó protestas que para Rusia no le convenían mucho. Y la última causa fue la desigualdad que había entre la clase baja y la nobleza. Que la nobleza, que donde estaba la familia Romanov, era muy injusta, ya que la esposa de Nicolás II, llamada Alejandra, no quería que hubieran cambios buenos para la sociedad, y la nobleza vivía enriquecida totalmente con alimentos, abastecida, todo. La Revolución Rusa tuvo como ¿cómo se llama eso? Dos ataques. Una en febrero, la otra en octubre. En la de febrero el acontecimiento fue el fin del zar Nicolás II. En octubre fue el derrocamiento del gobierno provisional. Creó el gobierno provisional, que mientras que Rusia estaba mal, siguieron con las guerras y no le dieron tierra a los campesinos, pero los campesinos no querían cambios reales, pero eso llegaría pronto, con la llegada en 1917, que hubo un golpe de estado con Cornell, que los bolcheviques, como Lenin y Trotsky, llegaron y le colocaron un lema al pueblo, un lema sencillo pero poderoso, que es paz, pan y tierra. Con eso, con el apoyo de los campesinos, soldados y obreros, se hizo un levantamiento armado que destruyó el gobierno provisional, y los bolcheviques tomaron el poder
del gobierno provisional derrotado. A partir de eso se nacionalizaron las guerras. Se nacionalizaron las guerras, se dividieron tierras a los campesinos y hubo un tratado de paz con Alemania. En la revolución de octubre hubo una guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco. Fueron el ejército rojo los bolcheviques, formados por Lenin Trotsky, y los del ejército blanco conformados por los zaristas y los opositores a los bolcheviques. A partir de eso empezó una guerra sangrienta que dejó a bastantes civiles de Rusia con hambre y represiones y millones de muertes. Pero al fin y al cabo, los bolcheviques triunfaron en la guerra y en 1922 se creó la URSS, que es la Unión Soviética. Y gracias a la derrota contra el ejército blanco hubo una gran confisca de alimentos a los campesinos, porque ya que la guerra, como la Primera Guerra Mundial, que devastó bastantes países, siempre hay consecuencias graves como la falta de alimentos, la destrucción de países o de regiones y pérdidas de soldados y ejércitos. Consecuencias. Como toda guerra trae consecuencias, la Revolución Rusa no fue de excepción. Tuvo dos partes, políticas y sociales y económicas. La expulsión de la guerra. Como ya había dicho, Rusia estaba integrada en la Primera Guerra Mundial a favor de la Triple Entente contra la Triple Entente. Pero gracias a la Revolución Rusa y algunos problemas internos tuvo que salir de la guerra para poder solucionarlos. Crisis de hambruna. Rusia se encontraba ¿cómo así decirlo? En un momento difícil gracias a que participó en la Primera Guerra Mundial. Y aún peor fue cuando comenzó la Revolución Rusa, que esto lo llevó a tener escasez de alimentos y recursos. Transformación económica. Gracias a la Revolución Rusa, la economía surgió un giro de 360 grados por aquellas personas que impulsaron la Revolución Rusa. Política y sociales. Estas tuvieron consecuencias en cuanto a la creación de la URSS, pues Rusia, gracias a los integrantes de la Revolución Rusa, crearon esto para someter a las cabezas de Rusia y no caer. Caída del zarismo. Como ya habían dicho, el zarismo fue un mandato importante de la Revolución Rusa que era necesario hacerla caer. Control comunista. El comunismo era como igualdad para todos, pero eso no era tan justo, porque las personas de menores recursos presentaban muchos problemas por esas cosas. Entonces ellos intentaron, por eso surgió la Revolución Rusa, intentaron evitar eso a toda costa, ya no querían seguir siendo tratados de esa forma. Representación política. Rusia era un país bastante político en cuanto a economía y ayuda en cuanto a armas y alimentos. Pero gracias a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, eso se perdió y terminó siendo nada. Exilio masivos. Rusia al principio era ayudado por las cabezas que pues en la Primera Guerra Mundial, como él estaba a favor de la Triple Entente, esto que era conformada por Rusia, el Reino Unido y Francia, intentaban ayudarle, pero lastimosamente la Revolución Rusa lo excluyó totalmente de la guerra y de todo, para intentar solo arreglar los conflictos internos. Reformas sociales. Las reformas sociales fueron más
colocadas fueron más por las cabecillas para hacer que las personas pobres y necesitadas fueran explotadas laboralmente. Las consecuencias. La caída del imperio monárquico zarista, la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que permitió que Rusia se saliera de la Primera Guerra Mundial, la conformación de nuevos modelos, así como los bolcheviques, y la guerra civil rusa. Hoy voy a hablar de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un acontecimiento muy grave que fue devastador entre muertes, políticamente y económicamente. La parte económica fue donde la gente debe proporcionar su dinero para comprar los alimentos, y la parte de la muerte fue que en esa misma guerra hubieron muchas muertes, ya que quisieron impedir a los bolcheviques y que bajaran, o sea, que derrocaran a Nicolás II. La Revolución Rusa trajo unas consecuencias, fue el inicio de la Guerra Civil Rusa, el inicio de la historia comunista, hubieron cambios culturales. La Revolución Rusa, mientras estaba la Revolución Rusa, en el mundo estaba pasando la Primera Guerra Mundial. Y los eventos fue que, bueno, daba eso, estaba Nicolás II. Y Lenin, que fue el que lideraba a los bolcheviques, y Trotsky, que eran los mencheviques. Y Alexander era el que lideraba el gobierno provisional. Entonces, Nicolás II pues recibía demandas y todo eso, pero no quería hacer caso, quería seguir con su gobierno. Y entonces los obreros ya estaban cansados y un domingo decidieron ir a protestar, pero entonces los soldados los mataron y por eso sucedió lo de los nuevos hambrientos. Y en octubre fue que habían hecho una revolución, pero fue fallida, no la valieron. Y entonces en ese momento Nicolás decidió tramitar a Lenin a otro municipio, otro país, dejarlo por allá resguardado. Y entonces en ese tiempo conoció a Grigori, quien era su mayor confidente, le ayudaba así en los consejos que tenía que darle al país, y se conocieron ya que el hijo de Nicolás II sufría de una enfermedad. Entonces el único que la podía curar era él, ya que supuestamente él ya había hecho varios milagros en la ciudad, en el país. Y entonces él junto con su esposa le daba, o sea, Grigori le daba consejos, a veces eran muy malos y por eso varias gente lo quería matar. Y a la final pues lo mataron, y entonces en ese momento fue cuando ya Nicolás estaba en serios problemas, por lo que los obreros ya se estaban descontrolando, y entonces ellos decidieron, Nicolás decidió restaurar, o sea, hacer un gobierno social, por decirlo así, para cambiar todas las cosas de los obreros. Y en ese tiempo volvió Lenin, y él volvió a tomar partido con los bolcheviques, pero a la vez tenía problemas, ya que algunos estaban de acuerdo porque él quería conseguir todo de manera brutal, o sea, así como en peleas. Y en cambio, Trotsky quería todo de manera pacífica, al hablar. Entonces, varios se separaron y por eso se crearon los grupos bolcheviques y mencheviques. En ese tiempo, la Duma tampoco sabía qué hacer, entonces le aconsejaron a Nicolás II de que volviera toda la normalidad. Él volvió toda la normalidad y en ese tiempo le declaró la guerra a Japón. Y por eso sucedió la guerra ruso-japonesa. En ese tiempo sufrieron más escasez. Y mientras tanto, Lenin escribía un libro sobre todo lo que pasaba en Rusia. Después de ese tiempo, hubo muchas revoluciones, porque se hubieron bastantes problemas económicos, sociales, y entonces los obreros seguían tomando partidos, pero entonces decidieron tomar otra ruta por un puente, pero siempre llegaban los soldados y los mataban y así. Entonces las mujeres decidieron pasar por el hielo, entonces no se podía hacer nada, y ya
amigo había muerto, accidente, entonces estaba así como que... Entonces ya los últimos, los soldados tampoco le hacían caso y entonces los soldados decidieron unirse también a los grupos que habían y entonces en ese momento Nicolás II ya había perdido todo el poder en ese entonces. Entonces decidieron crear un gobierno provisional en el cual estaba la Duma y los ejércitos, así mismos pudieron hablar y todo eso. Y entonces la familia de Nicolás II pues fue arrestada, pero entonces no lo llevaron a una cárcel como tal, sino los dejaron en una casa. Y entonces en ese momento pues ya todo podía ser libre, pero pues obvio seguían así problemas porque algunos nobles no estaban de acuerdo de que así como que ellos tuvieran que trabajar, porque más que todo los obreros eran los que le daban todo. Entonces habían desacuerdos por eso, e incluso algunos nobles decidieron, dar cuenta por ellos mismos y empezar a matar a los obreros, ya que Nicolás no podía hacer nada en ese entonces. Y ya pues por eso es lo que se creó la Revolución Rusa. El tercer punto es los antecedentes. El zar Nicolás II encabezaba una autocracia y pues él no quería que el pueblo pues tuviera mejora ni nada de eso, sino que hizo todo lo que le pidieron, todo lo que le pedían y pues eso enojó mucho al pueblo y eso pues produjo levantamientos para 1905, hecho que el zar Nicolás II mandó a reprimir con su guardia imperial. Y esto fue un domingo y pues fue bastante violento, por eso se fue conocido como el domingo sangriento. La primera es la desigualdad social. Cuando hablamos de desigualdad social nos referimos a que tanto aquí, allá en Rusia, habían muchísimos campesinos que no vivían en absoluta pobreza. En cambio la nobleza tenía muchísimos privilegios, algo que los campesinos no tenían. Los campesinos trabajaban día y noche, al día trabajaban 16 horas, porque era su obligación. En cambio los de la nobleza tenían privilegios en la crisis económica. La crisis económica allá en Rusia era muy poca. ¿Por qué? Había mucha escasez de alimentos, no tenían mucha hambre, ya pasaban días, noches sin poder comer. Más lento. También los alimentos no se producían así bien con el tiempo. La Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver en la Revolución Rusa, porque la Primera Guerra Mundial también fue por la economía y también por la pérdida de mucha de la humanidad. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918. La cuarta de los antecedentes históricos es la Guerra Ruso-Japonesa, que empezó en 1905. En ese tiempo se empezó porque se debilitó, fue derrotada una derrota militar que debilitó al zar. Esa es una de las cosas. El descontento del zar Nicolás II es porque él era muy autocrítico. O sea, él quería que todo el mundo hiciera lo que quisiera, pero a gente, la población, no le gustaba y tomaba muy malas decisiones. La segunda es el desarrollo de la revolución. El desarrollo de la revolución fueron en dos fechas muy importantes. Ellos utilizaron un calendario diferente al que nosotros tenemos. Era noviembre y marzo, pero en sí, acá en nuestro calendario es en octubre de 1917 y febrero de 1917. En febrero de 1917 se dio el Petrogrado, que fue con el zar Nicolás II, que lo abarcó. También se estableció el gobierno provisional, que fue liderado por Alexander Kerenski. En octubre de 1917, hay los bolcheviques, ahí entra Lenin y Trotsky, que ellos estaban organizando para la insurrección armada. Y también se tomó el Palacio de Invierno y ahí ya se estaban reclamando las leyes de los soviets. Cuando hablamos de soviets nos referimos a obreros, trabajadores, campesinos. La ilustración de igualdad social fue donde todas las personas iban a tener mismo pago y todo eso, donde sus economías fueron muy expuestas, ya que ese régimen fue quitado para poder
tener esa igualdad. En 1917 hubo una huelga donde fue una revolución. Por ejemplo, en febrero de 1917, que en realidad fue en marzo por el calendario juliano, fue donde el derrocamiento de Nicolás II por los bolcheviques, donde hicieron un gobierno provisional por socialistas y su persona. En noviembre, que en realidad fue en octubre, fue donde los bolcheviques con Lenin hicieron un gobierno para quitar todo tipo de muerte y algo por lo relacionado. Las tierras fueron prácticamente de Lenin, por lo que era un gobierno socialista que prácticamente era todo él y todos recibían en la misma parte. Entonces en esa parte de la guerra fue donde fue muy devastador, donde nadie tenía comida, por lo que todos recibían a su parte y se les acababa rápido. La guerra civil entre los rojos bolcheviques y los socialistas fue una guerra donde triunfó el ejército rojo, y prácticamente fue donde hubo más muertes al intentar derrocar a Lenin. Y el ejército de Trotsky, como consecuencia, fundó la URS, que fue un gobierno comunista que cambió lo social y lo económico, que fue donde la gente quería reponerse, pero fue algo que no sucedió tanto. Las consecuencias a largo plazo es la rivalidad entre países. La expansión del comunismo y el socialismo, y las frases o símbolos llamativos. Antes de eso les voy a comentar. León Trotsky y Vladimir derrumbaron el gobierno provisional y abrieron un sistema nuevo, que es el sistema de gobierno provisional, que ellos los dos. Y Vladimir Lenin murió en 1924. Los frases o símbolos más llamativos de la Revolución Rusa fue paz, pan y tierra, que fue el lema de Lenin, y la imagen de obreros y campesinos unidos.